Wow. Hello. Aquí estamos. Here I am after almost a year. Hace más de un año que no me conecto. Así que voy a esperar que todos estén conectándose. Hello. Hola. ¿Cómo están? Hello, my dearest, queridos. Hola, hello. Voy a hacer este live después de un año o más que no me conecto. Y lo voy a hacer en inglés, español, porque la comunidad familiar cuántica es bilingüe. Hello, hola. Hoy es un día muy especial. Today is a very special day. Nice to see you. Qué bueno verlos. Lo voy a hacer bilingüe. Tengo más de un año que no me conecto. Sí, la ropa y el vestido es cortesía de QUANTYCO Journey. Este vestido hermoso es de República Dominicana. Un viaje cuántico que acabamos de hacer en QUANTYCO Journey. Qué bello verlos. I'm so happy to see you. I have to do it in English and Spanish. Lo tengo que hacer en inglés y en español porque los que hablan inglés me dicen que ellos no hablan español. Los que hablan español me dicen que ellos no hablan inglés. Entonces lo voy a hacer en dos idiomas. El dije, ya que me están preguntando, es de una piedra bellísima, un regalo hermosísimo de mis amadas, de mis tribus, N, Vero y Ondi, de la piedra Larimar, que es una piedra mágica sagrada de la isla sagrada de República Dominicana. El Larimar es considerado una piedra donde los nativos conectaban con la energía teal. Como pueden haber visto mis live, mis reels, estamos haciendo unos reels nuevos de QUANTYCO Journey. Por favor sigan la cuenta de QUANTYCO Journeys. Está muy bueno todos los viajes. Please follow our account of QUANTYCO Journeys with all our amazing trips. I'm going to tell you today what we're going to do with this life. And this stone is the Larimar stone from Dominican Republic. It's a magical energizer stone that the native of the islands used to work on this stone to activate the energies of frequency and vibration. Como hoy es un día muy especial para mí, porque además les voy a enseñar algo muy bello que una persona muy especial mía querida hace, mi querida hermana artista May Saldivia, que pueden seguir en su cuenta, me regaló esta belleza con su dedicatoria y ya conseguí para montarlo, de mi querido Nikola Tesla. My dearest Nikola Tesla, today is his 166th birthday. Hoy es el día 166 años de celebración de Nikola Tesla. Hello, ¿cómo están? Qué bueno verlos a todos conectados. Me encanta un domingo que puedan estar conmigo. So today is a special day for my dearest inspiration, Nikola Tesla. Ok, este es un cuadro pintado a mano por mi querida hermana super artista, May Saldivia. This is a beautiful hand painting drawing of my beloved sister. Okay, you can follow her account at May Saldivia. She does it anything that you want. She wants special people. She can draw. Look at this magnificent and beautiful. Look at his eyes. Miren los ojos de Nikola Tesla. Está vivo.
So today we're going to talk about energy, frequency and vibration. Y hoy es un día muy especial porque voy a hablar entonces de energía, frecuencia y vibración, honrando a Nikola Tesla y explicando la energía del trabajo de hoy. Tengo más de un año que no me conecto, para los que se están conectando ahora. I have more than 1 year that I'm not connecting to social media, and there's a reason why. La razón por la que no me he conectado desde hace más de un año en las redes ha sido porque estoy haciendo un trabajo muy profundo de integración, de activación de la glándula pineal. I'm doing activation of the pineal gland, super high consciousness. Estoy haciendo una activación de la supraconciencia. En estos talleres que estoy haciendo en este momento online, these workshops are online right now, and I am developing these workshops at a massive scale. Estoy haciendo estos talleres ahora para llegarles a escalas más grandes de participación, con contenido impresionante sobre física cuántica. The content is about quantum physics and all the frequency and vibration that we are experiencing in the planet. Okay, so téngame paciencia porque voy a ir hablando inglés y español. So please bear with me because I'm going to be translating English and Spanish. Okay. So, desde el año pasado, julio, since last year, July 2021, I am starting to receive downloads and important information, downloads and channeling. Okay, so right now I am very connected. Okay, so desde julio del 2021 he estado haciendo muchas meditaciones de conexión en los trabajos que estamos haciendo, y eso ha ayudado a estar activándome la glándula pineal para recibir bastante información. Para los que no conocen mi trabajo, for those who don't know my work, I go into deep state of consciousness called the quantum realm. Para los que no conocen mi trabajo, estoy conectándome directamente con el campo cuántico, recibiendo información de esas líneas de tiempo, lo cual todos podemos acceder. We can all access to those level of consciousness, okay? So the only thing you need to do is be at ease. Lo único que tienes que hacer para conectarte a ese campo cuántico de conciencia es estar en estados de tranquilidad, flow, lo que llamamos el flow, the flow state, ¿ok? En ese estado de paz y tranquilidad comienzas a conectarte con otras dimensiones aparte de la tercera. In those states of consciousness, we connect to other dimensions, other interfaces, okay? And we can go and access through the fifth dimension, through the time, which is fourth dimension. Podemos acceder a la quinta dimensión a través de la cuarta dimensión, que es el tiempo. Okay. So, cuando accedemos a la quinta dimensión, podemos llegar a la sexta, séptima, octava, novena, décima y onceava dimensión, que es la teoría de las supercuerdas. When we access through time to the fifth dimension, we can get into 5th, 6th, 7th, 8th, 9th, 10th, and 11th dimension, okay? So when we access to those dimensions, we can connect with other states of intelligence and beings and consciousness. Cuando accedemos a la quinta, sexta en adelante hasta la onceava dimensión, podemos conectar con otros niveles de conciencia e inteligencias. No necesariamente sean físicas, ¿ok? Esas otras inteligencias están en otras dimensiones. Those intelligences are not exactly physical. They are in the quantum realm until the 11th dimension and beyond, ¿ok?
Those are called the M theory and the superstring theory. La teoría de las supercuerdas y la teoría M de las membranas nos hablan de poder acceder a esas dimensiones. De ahí comencé a recibir información sobre meta. From those state of beings and dimensions, I access to the work that I'm doing right now, which is meta. It's not the metaverse that we're talking on the social media. The metaverse is the multiverse, ¿ok? El metaverso en el que estoy accediendo ahora y estamos haciendo nuestro trabajo cuántico online es acceder a otras dimensiones meta, que significa por encima o más allá del universo, que es uno, sino los multiversos. So, la teoría M, the M theory, talks about these verses. La teoría M habla de estos versos, ¿ok? Que son dimensiones, which are dimensions, so we can access through our brain into those frequencies and vibrations. That's why I wanted to honor today my dearest Nikola Tesla. Por eso hoy quiero honrar a Nikola Tesla hoy en su cumpleaños número 166. Él comprendió la conexión con esas otras dimensiones, lo llamaron loco, lo llamaron excéntrico. He could access to those dimensions, he could access to those intelligence, and that's why he was called, eccentric, crazy, and lunatic, lunático, lo llamaron muchas cosas. So, the work today that I'm doing is honoring his work. Estoy haciendo hoy honrando su trabajo porque gracias a él ustedes me están viendo en este momento a través de este teléfono. So through his work and honoring his work, that's why you are connecting with me through this phone, thanks to him. So I'm going to talk about something really amazing, which is metaverso, verse in Latin, verso. It's a quantum investigation, okay? It's not about currency, it's not about social media. The metaverse is about accessing to your intelligence outside your brain, okay? So metaverse means that we are living in this 3D. El metaverso significa que estamos viviendo en esta 3D solamente accediendo a una dimensión que es la tercera, ¿ok? No conocemos la segunda ni la primera dimensión. We don't know about second and first dimension. We don't even know that they exist. We don't even know that fourth, fifth, and beyond until the 21 dimension exists. So that's why we need to please stay with me and bear with me connected. Okay. So aquí explicando la teoría de las supercuerdas y meta, estamos en la tercera dimensión y solamente tenemos acceso a esta dimensión, no conocemos la segunda y la primera. Y no conocemos la cuarta, quinta, hasta las 21 dimensiones que podemos acceder. Entonces, el mensaje es el siguiente. Metaverse is that you can access to information that is not yet occurred. It's not yet happening in this 3D dimension. Okay? La información de metaverso significa que puedes acceder a información que todavía no ha sucedido en esta tercera dimensión. Ese es el mensaje de hoy. Por favor, estén conectados conmigo. El mensaje de Nikola Tesla, ¿okay? Lo dio en una entrevista en el hotel donde él muere en Nueva York. La información que él dio la empezó a dar desde 1937.
So Nikola Tesla in 1937, he started to give this information, okay? And no one believed him. And when he was 86 years old, he passed in his New York hotel. Cuando cumple 86 años después de pasar por toda su historia, Nikola Tesla muere en el hotel de Nueva York, pobre y deprimido. Y en 1943, exactamente en esa fecha, los archivos Tesla, luego de su muerte, quedan capturados, cannot say, okay, quedan suprimidos, okay. Estos archivos tienen toda la información futurista. All these archives of Nikola Tesla were, of course, they are kept in secret, and they have a lot of information, about 4,000 articles, más de 4,000 artículos quedaron suprimidos bajo, I cannot say, okay, fine, bajo supremacías que tienen el control. Entonces, okay, so el Nikola Tesla advierte en ese momento, 1937 hasta 1943, todo lo que exactamente está sucediendo en este momento. Por eso es importante el trabajo de metaverso que estoy haciendo y el trabajo online que se llama manifesto. That's why I'm doing the metaverse workshop, when I'm teaching you how to access to this information and in this quantum investigation. The science level of neuroscience es a nivel de neurociencia, por supuesto, y esta investigación cuántica habla de cómo acceder a la conciencia humana. So, okay. Ok, denme un momentito. Estamos hablando de algo muy importante. Esta información va a quedar colgada. Espero que respeten mi información, la plataforma. So this information is going to be here recorded. So I hope that this is respected because it's for the benefit of the whole planet. So este año empezó el año 2022 con muchísima información y cambio de conciencia en niveles paralelos de conciencia. So this year it started with 2-level consciousness. We are in this side and there's another one here. Vivimos en una matrix que creemos que existe y hay otra matrix real. So we live in this state of consciousness and there's another one here. So this investigation, this quantum investigation in neuroscience, takes me to study how to access to the human consciousness. Okay? La investigación cuántica entonces me lleva a estudiar el nivel de conciencia humana y cómo acceder entonces a estas frecuencias y vibraciones. Entonces la conexión con Nikola Tesla es súper importante porque en 6 meses, desde octubre a abril, he ido 2 veces a Egipto a conectar con estos lugares importantísimos de activación donde Nikola Tesla estuvo. So I could never imagine that in 6 months I've been twice in Egypt receiving information from these sacred ancient technology sites where I was receiving information from Nikola Tesla and his studies. Después de octubre 2021, en mi primer viaje a Egipto, comencé a recibir bastante información y he venido recopilando toda esa información y todos los downloads que he recibido desde octubre. Ya que estoy traduciendo, ok. Since October 2021, I was channeling and receiving downloads from information, decoding information receiving from the Great Pyramids and from all the temples, Saqqara and the whole Egypt, when we were in sacred spaces of ancient
technology, ¿ok? Esta tecnología ancestral es la tecnología que Nikola Tesla accede cuando él visitó Egipto. This ancient technology was received by Nikola Tesla when he visited Egypt. Not only him, but many of the important people in history visited the pyramids. Muchas personas de la historia famosos han visitado las grandes pirámides y Egipto y han conectado con estos lugares de activación de conciencia a través de la tecnología ancestral. These people like Leonardo da Vinci, of course, one of my major studies since the beginning of my neuroscience career. Por supuesto, Leonardo da Vinci, desde el principio de mi trabajo en neurociencia, ha sido parte importante de mi estudio del cerebro y del arte y la ciencia a través de Leonardo. Y ahora, siempre desde la época moderna con Nikola Tesla. La otra persona ha sido Napoleón Bonaparte. Okay. The other important person in history was Napoleon Bonaparte, which he also accessed to the information of the Great Pyramids, especially the sarcophagus, especially the Cheops pyramid. Napoleón Bonaparte accede a la energía, frecuencia y vibración del sarcófago de la Gran Pirámide. Y después de todos estos viajes y visitas de estos personajes, muchos cambios han ocurrido en sus vidas. También ocurrió con Julio César, Alejandro Magno. Okay? Julius Caesar, Alexander the Great, Leonardo, Napoleon visited this and had access to this information. Okay. Cuando Nikola Tesla llega a Egipto y descubre entonces que la energía, la frecuencia y vibración de estos lugares sagrados y la Gran Pirámide era un receptor de energía, una gran pila. So after Nikola Tesla arrived in Egypt, he of course realized that the Great Pyramid was an oscillator and a great battery. So that's why it's my work right now. My quantum investigation and neuroscience takes me to access to this, again, oscillator, which is called hyperdimensional oscillator. And this is what I want to talk about. Es el trabajo de Nikola Tesla llegar a acceder a lo que se llama un oscilador, ¿cómo se puede decir en español? Un oscilador de frecuencias y vibraciones a nivel hiperdimensional, algo así, que es acceder a tu cerebro, which means accessing in your brain and connect to the interface of the quantum field. Yo sé que puede sonar medio loco eso. I know this sounds profound and crazy, so please bear with me, okay? Because I'm very connected right now. Okay, so este oscilador dimensional, de estos espacios dimensionales, nos lleva a acceder a información importante. So this hyperdimensional oscillator takes us to access to this information. And it could be information that is not even happening yet. Esta información puede llevarnos a acceder a información que ni siquiera ha ocurrido, ¿ok? Para eso es el trabajo que estoy haciendo en Metaverso. La intención de este live es comunicar, advertir, prepararnos para este cambio cuántico que está sucediendo. So the major purpose of this live is just preparing us to the shift that we are receiving right now. This internal, external, planetary shift. Esta live es explicándonos el cambio cuántico que está sucediendo en el planeta, interno, externo, y va a ser un cambio de frecuencia cada vez más y más fuerte. Which means that time is relative. Lo que significa que el tiempo es relativo. 4D is just a hyperlink. El tiempo es solamente un hipervínculo que nos va a llevar a esa otra dimensión, a otro nivel de conciencia. So that hyperlink takes us to another level of consciousness called the quantum grid.
esta interfaz, esta conexión a este otro espacio dimensional se llama la rejilla cuántica o el The Quantum Template, la plantilla original. Esa conexión es la que nos hace acceder a otras inteligencias y nos hace desarrollar un cerebro de una manera mucho más rápida. That access takes us to a higher frequency in our brain, make us more intelligent, okay? These discoveries of Nikola Tesla. Estos descubrimientos de Nikola Tesla lo llevaron a él a que su información fue robada. This information was stolen, of course. We know about Nikola Tesla's history. All his discoveries and inventions were stolen, okay? And he was forgotten in time. Todo el trabajo de Nikola Tesla fue robado y fue suprimido a lo largo de la historia. De hecho, cuando estudiamos en el colegio, pensábamos que un bombillo lo había creado Thomas Alva Edison. So when we were in school, we thought that, you know, the light bulb was invented by Thomas Alva Edison. So he's looking at me. He's looking at me with his beautiful eyes. Me está mirando con esos ojos tan bellos, que era tan hermoso, como dándome las gracias. He's like thanking me and honoring me for acknowledging him. Y la idea de honrarlo es entender que ustedes me están escuchando a través de sus invenciones. You are listening and watching me through his inventions. And what about this? That in history, people that create things and invent things sometimes are stolen their knowledge. Y mucha gente le han robado su conocimiento a lo largo de la historia. So the message today is when you access to metaverse, cuando tú accedes a los metaversos, tú a través del verbo, un verso, a verse, are a conjunction of words. Nouns is letters, vowels that makes a combination of a verse. So las vocales y las consonantes crean palabras que se convierten en versos. Estas palabras que están compuestas de letras, vocales y consonantes que crean versos, están creando tu realidad y la mía. These words, it's a compound of letters, of vowels and consonants, and together they are making verses. That's metaverse. Okay? Your words create your reality. Eso es el metaverso. Tus palabras crean tu realidad. La gente está usando el metaverso como una palabra trending para utilizar intercambio encriptado de monedas. No es eso. El metaverso es es la doble rejilla de quantum. Es cuando quantum se divide. Okay? The metaverse is the quantum double. Is the time split. Okay? Es cuando el tiempo se divide. Eso es un metaverso. Cuando entiendes lo que es un metaverso, when you understand what is a metaverse, really, profoundly, profundamente entiendes que tú estás creando constantemente tu realidad, cada segundo con tus palabras. That you are creating your reality with your words after your thought and your feeling. Tu pensamiento y tu emoción ya articulada es una palabra. Con la energía que tú le das a esa palabra, tú creas tu realidad. Por eso, la pregunta, the question right now that Nikki asked me is, what are you creating with your words? La pregunta que está haciendo Nikola Tesla en este momento es, ¿qué estás creando con tu palabra, con tu verso? Hemos creado un mundo de caos. We have created a chaotic world. Hemos creado un mundo de caos a través de nuestras palabras. We constantly talk bad and negative verses. Estamos constantemente
hablando en versos negativos. And then you don't like what you are living, and you don't know that you created that because you already talked about that. Y no te gusta lo que estás viviendo porque no te estás dando cuenta que antes de que lo creaste, lo dijiste, lo sentiste, lo pensaste. Entonces, tu creación. If you don't like the results of your life, change your thoughts, change your emotions, change your frequency, change the words, and then you create your reality. Si no te gusta lo que estás viviendo, entonces cambia tu pensamiento, cambia tu emoción, cambia tu verso. When you say, I want a beautiful life, I want a partner, I want money, guess what? Guess what? From wanting, you don't manifest. Because you are from where? You are from scarcity. You are telling the universe that you don't have that. Okay? That you are not worthy of that. Le estás diciendo al universo que cuando dices quieres, significa que no lo tienes porque estás desde la querencia. Okay? So in Latin, querencia means when you want something. Okay? It means that you don't have it. En física cuántica, cuando tú le dices al universo que tú quieres algo que no tienes, el universo te va a decir, bueno, sigue queriendo, sigue. So that's a message you're giving to the universe, that you still want to have that from the external. And then, when Nikola Tesla contacted me, like in meditation, of course, okay? Cuando Nikola Tesla se conecta conmigo a través de las meditaciones, por supuesto meditaciones, ¿ok? No es un invento mío, son conexiones en esa quinta dimensión en adelante. He honored me, always telling me thank you for accessing, and anytime you can come and talk, because I'm already in that level of consciousness. Él me dice en la meditación, gracias por conectarme, yo estoy en ese nivel de conciencia, donde la inteligencia sigue estando, sigue existiendo. So when you die, you die physically. Your cells, your body physically die. Your consciousness never dies. So cuando te mueres físicamente, solamente estás dejando el cuerpo físico, estás accediendo a otras dimensiones. Por eso es muy fácil acceder a la conciencia de seres queridos que hayan pasado a otras dimensiones. Of course, it's very easy to access to level of consciousness of people that are transcendent and are in all the level of consciousness. However, we respect that space. Sin embargo, respetamos el espacio de nuestros seres queridos que hayan trascendido. Porque no siempre tenemos ese acceso. We not always access to their consciousness is when we are at ease, cuando estamos en paz, es que estamos conectados. Entonces, el mensaje de hoy, the message from today, honoring Nikola Tesla, is remember that your brain, recuerda que tu cerebro is a tower, like he created the Wondercliff Tower. Él creó una torre que se llamaba la Torre Wondercliff, ¿ok? Que era un receptor de energía que podría transmitir energía Wi-Fi. So he wanted to create the Wondercliff Tower to give free energy to the whole planet. Entonces, al crear la torre de Wondercliff, él quería regalar la energía Wi-Fi a todo el mundo para que todos pudiéramos acceder. However, when in that Chicago conference, when he explained how the energy works, or the alternate energy, cuando él explicó en la conferencia en Chicago cómo funcionaba la corriente alterna, he grabbed a light bulb, él agarró un bombillo, and explained through the water, he created the Tesla Tower. A través de agua, él inventó una torre Tesla, que el agua era un superconductor. So he demonstrated that water and energy and light and magnetism create the
current, de la corriente alterna, se podía generar a través del agua y los elementos naturales del planeta. So he explained that the planet, it was producing this alternate energy, like we had Wi-Fi energy from the planet. Y explicó que esta energía Wi-Fi se podía obtener de los elementos naturales del planeta. And then he said that we were Tesla Towers. Y después dijo que nosotros éramos torres Tesla y que de ahí podíamos transmitir y recibir información. So when we access in pyramids in Egypt to those towers, to those pyramids which are oscillators, are just this magnetic field oscillators, we could enter in the dimensional space. Cuando accedimos entonces en las pirámides de Egipto a estos espacios hiperdimensionales que se hacían como hipérbolas, ¿okay? Podíamos entrar en interfaces de espacios de conciencia, es decir, estábamos en Egipto y podíamos estar en otra parte también. So we could be in Egypt and we could access to other dimensions as well, like Sirius, Orion, and Arcturians and energies from other realms. Podíamos conectar a constelaciones como Orión, Sirius, Arturianas y otras dimensiones galácticas. Y esto es ciencia. This is science. So that's what we demonstrated this work. Mis amigos y personas que me apoyan como Billy Carson, Forbidden Knowledge, como Robert Edward Grant, como Mohammed Ibrahim, egiptólogos y personas importantes que conocen la tecnología ancestral, like my friends that were supporting my work, and scientists and my teachers, we all agree, todos coincidimos en que el mundo ya tiene que conocer esta información. Ya, we all need to know about this information. Pyramids are not tombs. Las pirámides no son tumbas. Siempre fueron osciladores de energía. Siempre fueron transmutadores de pilas cuánticas. Y es un momento. This is the time now of consciousness that I can talk this on my live on Instagram and not creating in you any disturbance. Puedo en este momento hablar de esto a través de un live en Instagram y aunque no sepas nada de esto, no te va a generar ninguna molestia en tus creencias. Hoy, 166 años después del nacimiento de Nikola Tesla, quiero honrar a todas las personas que, como él, genios, han dado información al mundo y no han sido respetados. So today I just wanted to honor Nikola Tesla for all the information that he's giving me to Meta and my Meta work right now, which is dimensions. We're getting to we did Meta 3.0, which is the opening of 9 realities. Hicimos Meta 3.0, que es acceder a 9 realidades de co-creación cuántica. Luego estamos haciendo Meta 4.0, que es acceder a niveles de conciencia superiores de manifestación. So, Meta 4.0 and 3.0 are 9 realities that we create in Meta 3.0. And Meta 4.0 is accessing to a very hyper speed creation of knowledge through what we call metaversos, meta beliefs. Las meta creencias y los metaversos que estamos haciendo son brutales. And okay, cuando tú creas, when you create something, you are creating from the level of frequency that you are resonating. Tú estás creando desde el nivel de frecuencia en el que te sientes en ese momento, y eso es lo que atraes. So when you are co-creating something, you are attracting from that level of frequency and vibration. Y estás atrayendo desde ese mismo nivel de frecuencia y vibración. Por lo tanto, el trabajo que estoy haciendo ahorita de manifiesto, y es el que voy a seguir desarrollando después para invitar a los que quieran hacer estos mini talleres o mini cursos. I'm doing these mini workshops online called Manifesto, which are how to activate to your level of consciousness to co-create the life that you want. And this is not theory, this is science.
Estoy haciendo estos talleres para todas las personas que quieran de verdad acceder a esta información desde mucha responsabilidad. It takes a lot of responsibility to learn how to access to this level of metaverses because you create instantly, ¿ok? Con mucha responsabilidad, las personas que están haciendo este trabajo han trabajado su parte emocional. It's very important to work on your emotional levels first, because if you don't heal your emotions, traumas, and past events, si no sanas tus emociones y traumas pasados, vas a seguir manifestando desde esa frecuencia y vibración. You will continue co-creating from that frequency and level of consciousness. Vas a seguir co-creando y repitiendo los patrones desde ese mismo nivel de conciencia. So, okay. Again, calling from wanting something is very hard to achieve. Is I attract, I manifest, I create, okay? I embrace, okay? So, si sigues pidiendo desde quiero, no vas a atraer. Tienes que decir, yo manifiesto, yo atraigo, yo creo, yo hago. In present tense, moment, okay? Porque si lo haces a futuro, siempre vas a estar a futuro. Eso está allá, no aquí. Okay. So the message for today for Nikola Tesla, for you guys, and then you can ask. La pregunta de Nikola Tesla para ustedes es en este momento, what are you creating that you don't like? Okay? ¿Qué estás creando que no te gusta, que no quieres? Y desde ese nivel de conciencia, from that level of consciousness, we have to, it's imperative, es imperativo que entendamos esta información desde qué nivel de conciencia estamos co-creando cosas. ¿Ok? Wow, that was intense. Ok. Eso estuvo intenso. Ok. Entonces, no me pude conectar desde hace un año porque mi trabajo de conexión era hacia adentro. So I've been more than a year that I'm not connecting through social media because I was doing internal work after those 2 trips to Egypt. ¿Ok? Esos viajes a Egipto en menos de 6 meses, 2 viajes fueron intensos y por eso he estado haciendo este trabajo de integración. Donde ahorita estamos bajando información. We are downloading information for webpage, book, workshops, and I am going live on events. I'm going back to live events. Voy de nuevo a hacer presentaciones en vivo después de toda esta 2 años de encierro. So, the time is now. Consciousness is ready. Okay. O sea, yo miro para abajo porque él me está viendo. I look down because he's like watching me. And look at his eyes. So beautiful. He's so gorgeous. Es tan bello, de verdad, tener esta inspiración. Entonces, interesados en participar en estos eventos de activación de cómo subir tu energía, frecuencia y vibración para manifestar, por favor escriban luego en este live que va a quedar colgado. So who wants to access to this level of consciousness? Please write down or send me a direct message if you want to participate, because we are going to travel through time and we're going to do time split. We're going to do major meditations on shift. Vamos a hacer grandes meditaciones de transformación y cambio a través de salud, health, love, relationship, family, money, which are all the major things that humanity needs to work. Salud, pareja, dinero, profesión, relaciones. And calling upon the divine masculine. Es un trabajo que hemos hecho del llamado al divino masculino. Activación del divino femenino, activation of divine feminine, and integration of divine and both divine masculine and feminine
interconnection yin yang. And then, activación. Wow, me duele la cabeza. Full. Give me 1 second. Ya. Okay. And then, integración del masculino y femenino para la co-creación cuántica. Es súper importante tener en armonía, balance, harmony and balance, yin and yang. Okay. Armonía de balance entre el yin y yang. Vamos a hacer la activación de la interfase de espacios dimensionales a través de la división del tiempo cuántico. ¿Okay? Otra vez, repito. Vamos a acceder al poder superhumano del oscilador hiperdimensional en la interfaz de espacios cuánticos. Okay? Again, so we are going to access in the superhuman access and the brain oscillator of the hyperdimensional interface of dimensional spaces. Wow. If you understand this, it's mind-blowing. Si lo entiendes, de verdad que esto vuela el cerebro. Vamos a aprender a trabajar el sistema hidráulico del cuerpo. We're going to learn how to access to the water system aquifers in our body. Okay? Los aquifers los descubrió Tesla debajo de las pirámides y era cómo funcionaba ese oscilador cuántico a través de el magnetismo y la piedra que estaba cubierta en la pirámide por fuera. So we're going to understand how to activate the aquifers in our body and through the frequency and vibration. What else? ¿Qué más? Ok, vamos a hacer estos viajes a través del tiempo y el espacio a través de la teoría de las supercuerdas y vamos a acceder a la teoría M para empezar a cambiar realidades que ya no nos gustan mucho. Ok, vamos a desbloquear. Ok, unlocking blockages through the magnetic field of time and space. Wow. Ok, vamos a acceder a desbloquear patrones que estamos trayendo en el ADN a través del tiempo y el espacio, lo que significa códigos genéticos. Okay? We are decoding genetic codes that are blocking that interface. Vamos a desbloquear estos códigos genéticos que están bloqueando nuestra interfase de manifestación. What else? Nikki. Okay. Bueno, más que todo, eso es pretty much that's what we are doing in this work right now. Okay. Any questions? Wow, I don't remember what I said so far. So, ¿qué les parece lo que escucharon? Tengo mucho dolor de cabeza en este momento. Eso pasa mucho cuando recibo esta información. Bueno, una vez más, my dearest Nikola Tesla was talking to me through this morning. I hope you guys see all the information from the beginning. Espero que vean la información desde el principio. No sé cuánto tiempo llevo en este live. Let me see. Ok. Y bueno, no sé si hay algunas preguntas que quieran compartir antes de despedirnos. I don't know if you have any questions about the information that I just gave you. And I don't know. I got blank. Me quedé en blanco. Gracias a ustedes. ¿Se entendió? Uf, qué dolor de cabeza. Ay, bueno. Esto es ciencia. Ciencia y energía, frecuencia y vibración. Así que mientras más personas entendamos lo que es la física cuántica. This is science, so as many people as we can connect and understand what is the energy, frequency, and vibration and how to use it. Okay, how to use this, cómo utilizar esto in every day, cómo utilizar esta energía en nuestro día a día, de eso se trata. Okay, so lo voy a dejar colgada
Please, alguien que me diga cuánto tiempo he hablado, porque no llevé un récord. ¿Qué hora es? Oh, ya, yo creo que ya me pasé para que lo pueda grabar. Ay, Dios mío. ¿Quién sabe cuánto tiempo hablé? I don't remember. Please tell me. Hablé ya media hora. Okay, no worries. Okay. Bueno, vamos a despedirnos si no hay ninguna pregunta. Okay, so if you don't have any questions, we use this information to manifest. Manifesto is an amazing work that we are doing right now. Okay, I have 40 minutes. Ya tengo 40 minutos. Perfect. Gracias. Entonces, vamos a seguir haciendo estos entrenamientos online. Muy importante que de verdad los aprovechen porque están maravillosos. So I hope you guys to enjoy and take a profit of this work, which is the latest information on quantum physics through the metaverse, what is coming next. I promise you that I'm going to give more lives on Instagram. Please ask me to do it, okay? So I can be in compromise. Por favor, pídanme los lives para yo comprometerme de nuevo a estar conectada con ustedes, ya que esta información es súper importante que ustedes la valoren y la utilicen. Mientras más personas hagan este trabajo, mayor será el cambio de conciencia. The more people that are connected with this work, okay, the better the planet will get to the level of consciousness that we need. Okay, so please use this platform for education. Please be connected. Por favor, usen estas plataformas para educación y crecimiento. Okay, y así no perder la información de las redes para cosas importantes. Thank you so much. Los voy a dejar porque me duele la cabeza. Okay. Thank you, my beloved. Gracias. Aloha. Yes, mahalo. Yes. Thank you so much for all of you that did the quantum grid with me, that are doing the metaverse and the manifesto. Gracias a todos los que están haciendo el manifesto Meta 3 y 4.0 y el quantum grid, la rejilla magnética, que es súper importante para poder evolucionar con este nivel de conciencia. Thank you so much and I love you very much. Keep you posted. Promise to give you more information about this. Goodbye now. Hope that it stay recorded. Espero que quede grabado para compartirlo. Love you. Happy Sunday. Bye bye. Goodbye.